Ya. Buenas noches, Doc Jacqueline Pozo. Nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a presentar el sistema uroexcretor en una presentación de PowerPoint. Ya. El sistema uroexcretor. Tenemos una pequeña introducción. El aparato urinario o sistema uroexcretor está comprendido por riñones, uréteres, vejiga y uretra respectivamente. Este contribuye a la homeostasis mediante la alteración de la composición de la sangre, del pH, el volumen y la presión, también el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la excreción de desechos y sustancias extrañas y la producción de hormonas. En la anatomía y la fisiología estudiamos la nefrología y las enfermedades de los riñones. La fisiología. La misión fundamental del riñón es filtrar la sangre para formar la orina. La nefrona es la unidad básica del riñón. Esta es la responsable de la purificación de la sangre, además de filtrarla para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo necesario y excretando la orina. La mayor parte del riñón está formado por las nefronas, de las que existen alrededor 1.25 millones en cada riñón. Esta nefrona está comprendida por una arteriola aferente, una arteriola eferente, una cápsula de Bowman, un asa de Henle, un tubo distal, un conducto colector cortical, un tubo proximal y un glomérulo. Las vías urinarias. Tenemos las vías urinarias intrarrenales y las vías urinarias extrarrenales. En las intrarrenales encontramos los cálices menores y mayores y la pelvis renal. Los cálices menores recogen la orina procedente de los conductos papilares y los cálices mayores conducen la orina de los cálices menores hacia la pelvis renal. Cada riñón posee de 2 a 3 cálices mayores. La pelvis renal, esta está formada por la unión de los cálices mayores, como había mencionado, y es un reservorio con capacidad de 4 a 8 centímetros cúbicos. Este es un reservorio de orina y contribuye al avance de la orina al exterior. Las vías urinarias extrarrenales tenemos los uréteres y la vejiga. Los uréteres son dos conductos finos musculomembranosos de carácter retroperitoneal y estos terminan en la base de la vejiga con un trayecto de 25 a 30 centímetros. Estos contienen una porción abdominal y una porción pelviana. Y la vejiga, que es un órgano muscular hueco que actúa como un reservorio de orina con capacidad máxima de 800 mililitros. Tenemos también la uretra femenina. Este es un conducto de 3 a 4 centímetros de largo. Está destinado exclusivamente para conducir la orina. Este nace en la cara anterior de la vejiga, desemboca en el meato uretral, en la parte externa de la vulva. Tiene el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás, y poco antes del meato atraviesa el músculo transverso profundo del perine, donde se constituye su esfínter externo, que es de carácter voluntario. La uretra masculina, esta tiene una longitud de 20 a 25 centímetros y se divide en tres porciones, en la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La prostática mide de 3 a 4 centímetros de longitud y atraviesa la próstata, de ahí su nombre. La uretra membranosa mide 1 centímetro aproximadamente y atraviesa el músculo transverso profundo del perine, y este es el esfínter voluntario del conducto. La uretra esponjosa se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del pene hasta el meato uretral. A continuación, mi compañera. La filtración glomerular. La formación de la orina se inicia en la cavidad glomerular. La filtración glomerular es el primer paso para la formación de orina. Empieza filtrando grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares de Bowman. La filtración glomerular carece de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Es por esto que el calcio y los ácidos grasos no se filtran libremente debido a que se encuentran unidos a proteínas plasmáticas. Diapo. Proceso de filtración.
La filtración glomerular es un proceso pasivo. De hecho, este proceso carece de gasto energético, es por eso que se lo considera un proceso mecánico, en el que la presión hidrostática de la arteria aferente empuja a la sangre contra la membrana de la filtración glomerular. Tenemos en la membrana de filtración glomerular. Esta membrana constituye una barrera que evita el paso al túbulo renal de las células y de mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un tipo de ultrafiltrado. Está compuesta fundamentalmente por agua y elementos de tamaño pequeño. Para realizar esta función, la membrana de filtración consta de un endotelio capilar fenestrado. Es decir, tiene poros capilares que impiden el paso de células o la mayor parte de las proteínas debido a que son muy pequeños. La membrana basal está situada entre la capa endotelial y la epitelial. Presenta un grosor aproximado de 240 a 340 nanómetros. Está constituida fundamentalmente por colágenos de tipo 4 y 5. Entre estos encontramos también a las glicoproteínas y los proteoglicanos. Esta composición hace que presente una carga electronegativa que repele a pequeñas proteínas y otros elementos cargados negativamente que hubiesen atravesado la barrera endotelial fenestral. También encontramos a la membrana podocitaria o las células podocitos. Ya. Son células polarizadas con una parte apicial orientada hacia el espacio de la cápsula de Bowman y otra hacia la lámina basal del endotelio. Presenta un citoplasma aplanado que emite una multitud de prolongaciones a modo de dedos que literalmente abrazan a la lámina basal del endotelio. Estos pies suelen estar en contacto con otras células de podocitos vecinos mediante complejas uniones moleculares y forman diafragmas de ranura, a través de los cuales las moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos pasarán de la estructura glomerular al túbulo. Como resultado del proceso de filtración en la estructura glomerular, las moléculas de menos de 3 nanómetros de diámetro, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, los desechos nitrogenados, que atravesarán este filtro, mientras que las moléculas más complejas con cargas eléctricas como las proteínas o ciertos oligoelementos permanecerán en la sangre, lo que resulta clave para el mantenimiento de la presión coloidal. Cámbiale de diapo. Presiones que afectan al filtrado glomerular. Al tratarse de un proceso físico, este depende de ciertas presiones, entre las que tenemos distintos factores, como la presión hidrostática sanguínea, que se lleva a cabo en los capilares glomerulares. Es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra esta barrera de filtración glomerular. Por esta razón, la presión sanguínea en el glómerulo renal es sumamente elevada a comparación con los lechos capilares. Para mantener esta presión elevada, las arteriolas eferentes y aferentes en el glomérulo presentan unas diferencias en su diámetro sumamente importantes a comparación de otras. Esto hace que se dificulte el drenaje capilar por la arteriola eferente y se mantenga en todo el lecho capilar glomerular una elevada presión hidrostática. También tenemos a la presión hidrostática capsular. Esta presión hidrostática está ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular. Esta presión se opone a la filtración hacia el túbulo. También tenemos la presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares. Es la presión ejercida por las proteínas en la sangre
tiende a recuperar el agua filtrada. A nivel de la cápsula glomerular se mantiene de forma más o menos constante, mantiene de forma más o menos constante la presión coloidal. Tenemos por último la regulación del filtrado glomerular. Este se divide en controles intrínsecos y extrínsecos. Como controles intrínsecos, musculares lisas presentes en la pared de los capilares aferentes. También tenemos el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, que este actúa cuando las células de la mácula densa detectan una especie de incremento en los niveles de sodio y cloruro. También tenemos a los controles extrínsecos. Estos corresponden a los mecanismos neurogénicos en el control del sistema nervioso simpático, independientemente de lo que ocurra a nivel renal. También tenemos el sistema renina, angiostenina y aldosterona. Frente a una caída de la presión, capacidad de regulación intrínseca por dos distintas vías. La primera, que es la actividad de retroalimentación con el sistema nervioso simpático, y la segunda, que es un efecto frente al descenso del filtrado glomerular, dejan de producir elementos vasoconstrictores. A continuación, Procesos de intercambio tubular renal. Tenemos la secreción, excreción y reabsorción. ¿Me cambias, por favor? La secreción tubular es la transferencia de materiales con el objetivo de regular la tasa de sustancias en el torrente sanguíneo como el pH y de eliminar los desechos del cuerpo. Las principales sustancias secretadas son el potasio, la creatina, los iones de amonio, el hidrógeno y algunos fármacos como la penicilina. La secreción también tenemos algunos compuestos que van a ser secretados desde los capilares pretubulares y que van a salir de las glomérulas hacia la nefrona. Aquí encontramos el agua y cloruro sódico a través de la nefrona, en la que nos dice que el glomérulo renal se filtra toda la sal y el agua del plasma a razón de 120 mililitros por minuto en los 180 litros de filtrado producidos diariamente. Hay 1,5 kilogramos de sal, del que solo será eliminado el 1%, principalmente por la hormona ADH. La hormona aldosterona, que regula la excreción de agua y sal y en la función de las necesidades del organismo. También en la ausencia del ADH se producirá orina hipotónica u orina diluida. El déficit de agua en el organismo en el descenso de la presión arterial estimula la secreción de la ADH y el resultado es poco volumen de orina concentrada. ¿Le cambias? Potasio, calcio, urea e hidrogeniones a través de la nefrona. En esta nos dice que el potasio juega un papel crucial en la excitabilidad neuromuscular y los cambios de sus valores sanguíneos, por exceso o por defecto. Pueden originar trastornos graves de conductibilidad y contractibilidad cardíaca, de modo que, tras ser filtrado, el potasio es totalmente reabsorbido. Los descensos del calcio sanguíneo aumentan la excitabilidad neuromuscular y precisan la paratormona para su regulación. La urea es un producto residual del metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados. La secreción de hidrogeniones, también llamados protones o hidrógenos, permite mantener el equilibrio ácido-base del organismo.
¿Me cambias? También encontramos la función endocrina de los riñones, la cual los riñones segregan sustancias reguladoras como la renina, la eritropoyetina y la forma activa de la vitamina D. La retina es una sustancia segregada por el aparato justaglomerular renal que participa en el sistema renina, angiotensina y aldosterona que contribuye al equilibrio osmótico del organismo. La eritropoyetina es segregada por las células medulares del riñón y actúan sobre la médula ósea, estimulando la maduración y proliferación de los glóbulos rojos. El riñón produce la forma activa de la vitamina D, que estimula la absorción activa del calcio a nivel intestinal y favorece la actividad hipercalcemiante del aparato hormona a nivel renal y óseo. La excreción se produce por filtración menos la absorción y más la secreción. La excreción tiene 3 eventos de filtración que sucede entre la glomérula y la cápsula. En la excreción tubular es el vacío vesical que permite la evacuación de la orina y que se realiza mediante 2 pasos. Cuando el volumen de la orina en la vejiga es menor de 350 mililitros, aproximadamente los esfínteres uretrales internos y externos están contraídos y el orificio uretral está cerrado. Y el siguiente paso es el reflejo miccional. A continuación, mi compañera. Bueno, la reabsorción tubular. En las vías de reabsorción tenemos la reabsorción paracelular y la reabsorción transcelular. En la paracelular encontramos que el líquido se filtra entre las células, aunque éstas ya están conectadas por uniones herméticas y permiten la reabsorción de algunas sustancias hacia los capilares peritubulares. En la transcelular encontramos que una sustancia pasa desde el líquido de la luz tubular hacia la membrana apical de una célula tubular y del citosol, esto hacia el líquido intersticial donde atraviesa la membrana vasolateral. Los mecanismos de reabsorción tubular tenemos la reabsorción de grandes moléculas, en donde las proteínas que atraviesan el glomérulo en un total de 30 gramos aproximadamente, junto con otros elementos, tales como las hormonas peptídicas, se recuperan en su totalidad en el túbulo proximal mediante un proceso de endocitosis. Esto ocurre en el cepillo de la cara apical del túbulo proximal. La reabsorción de glucosa y otras moléculas importantes para el organismo. Tenemos que se reabsorbe glucosa, aminoácidos y vitaminas en el túbulo proximal mediante un cotransporte de sodio. La reabsorción de iones y agua. Agua, iones y algunos nutrientes son reabsorbidos fundamentalmente a nivel del túbulo proximal. Este agua seguirá un proceso de transporte pasivo por arrastre osmótico y los iones y algunos pequeños nutrientes utilizarán transportadores que necesitan energía. En total se absorbe un 99.3% de lo filtrado y por ende un 0.7% forma la orina, en una cantidad de 1.5 litros diarios aproximadamente. La reabsorción tubular se realiza a lo largo del túbulo renal a través de las células epiteliales y se realiza de la siguiente manera. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de agua, 10% de glucosa y aminoácidos, además de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y aquí se realiza una reabsorción obligatoria del agua. En la asa de Henle se reabsorbe el 15% del agua y además sodio, potasio, cloro y urea. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe un 10% de agua, además de sodio, potasio, cloro y bicarbonato, y aquí actúa la aldosterona. La aldosterona es una hormona que aumenta la absorción de sodio y por ende de agua también, y esta estimula la secreción de potasio. Y por último, en el tubo colector se reabsorbe el 9.3% de agua, aquí disminuye la diuresis y determina una reabsorción facultativa. A continuación, mi compañera. Ya. El reflejo miccional. El reflejo miccional se resume en la excreción de productos metabólicos. La micción es el proceso, como ya sabemos, es el proceso en que la vejiga urinaria logra deshacerse de la orina cuando ésta se encuentra llena.
La vejiga, cuando ésta se encuentra en estado vacío, esta está comprimida por órganos que lo rodean. Se va llenando poco a poco hasta que la tensión que poseen las paredes empiezan a elevarse por encima del valor umbral. Entonces es cuando se desencadena un reflejo neurógeno, que es mejor llamado un reflejo miccional, y es el que provoca la micción, y si no se consigue, al menos produce el deseo consciente de orinar. Pásale, por favor. Ya. Bueno, decimos a través de esta introducción que la micción refleja es un proceso medular completamente automático. El proceso de la micción es en la mayoría de los casos controlado voluntariamente, aunque también se puede dar una incontinencia urinaria, que es un control pobre, ausente de la micción. Ya, el proceso del reflejo miccional, este empieza en las paredes de la vejiga urinaria, en donde existen unos receptores sensoriales llamados receptores de estiramiento de la pared vesical. Estos captan la presión y el aumento del volumen de la vejiga. Los más importantes son los localizados en el cuello vesical. Estos receptores sensitivos provocan potenciales de acción que se transmiten por los nervios pélvicos a los segmentos sacro S2 y S3. Pásale, por favor. Ya. En estos núcleos sacros se originan fibras motores del sistema nervioso parasimpático que terminan en células ganglionares nerviosas. Estas se localizan en la pared de la vejiga, encargadas de inervar al músculo detrusor de la vejiga. Este arco reflejo se repite durante unos minutos cada vez más para aumentar la presión de la vejiga y se inhibe conscientemente por el cerebro si no se produce la micción. Al mismo tiempo, el centro de la micción inhibe las motoneuronas somáticas con el centro de la corteza cerebral, que inervan el esfínter uretral externo. Así solo se produce la micción cuando el músculo vesical se contrae y los esfínteres internos y externos se relajan. El control voluntario de la micción, por lo tanto, se efectúa gracias al esfínter uretral externo, constituido por fibras de gran músculo estriado llamados diafragmas pélvicos. Gracias. Muchas gracias por su atención. ¿Qué dices? Estás apagado el micrófono. Gracias.